Mamá, mañana me caso. Ya vendí la casa y el coche, así que no me busques más. Esa fue la última vez que escuché la voz de mi hijo. Sin explicación, sin despedida, solo el silencio y el frío helado que se instala cuando el corazón se rompe. ¿Cómo se sobrevive al abandono de un hijo? ¿Qué hace una madre cuando, tras décadas de amor y sacrificios, solo queda un teléfono colgado y una casa vacía? Esta no es solo mi historia, es la historia de muchas personas mayores que un día dejaron de ser familia para convertirse en recuerdo. Si tú también alguna vez te has preguntado, ¿qué significa envejecer? ¿Qué queda del amor cuando ya no te necesitan? Entonces este video es para ti. Acompáñame hasta el final. Quizás, entre palabras, recuerdos y silencios, encuentres un pedazo de tu propia historia. Y si algo de esta historia toca tu corazón, por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con alguien que lo necesite. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos al final del camino. Mamá, mañana me caso. Ya vendí la casa y el coche, así que no me busques más. Esa fue la última vez que escuché la voz de mi hijo. No hubo pausa, no hubo titubeo, solo esas palabras y luego el silencio absoluto. Durante unos segundos no entendí. Pensé que había marcado un número equivocado, que era una broma, o quizás una mala conexión. Pero no, era su voz. Esa voz que un día me pedía cuentos antes de dormir, que me llamaba mamá, con ternura entre risas. Ahora esa misma voz me hablaba como si yo no fuera más que una página pasada, una piedra en el camino que decidió dejar atrás. Me quedé mirando el teléfono como si pudiera devolverme algo. Alguna explicación, alguna disculpa, algún te quiero perdido entre líneas. Pero nada llegó. Y fue en ese instante, en medio de la noche silenciosa de mi pequeña casa junto al lago, que lo supe. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Me llamo Leonor. Tengo 73 años. Y esta es la historia de lo que hice después de perder a mi hijo. O mejor dicho, después de que él decidiera perderme a mí. Aquella noche no pude dormir. Me acosté, claro. Cerré los ojos. Pero era como si los pensamientos caminaran sin permiso por cada rincón de mi mente. Recordé su nacimiento. Aquella madrugada de abril, cuando lo tuve en brazos por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, tan mío. Recordé las noches de fiebre, sus primeros pasos, sus dibujos torpes colgados en la nevera. Recordé cómo me abrazaba fuerte cuando tenía miedo. Cómo me decía que yo era su casa, su lugar seguro. ¿Y ahora? ¿En qué momento dejé de ser eso? A la mañana siguiente, el sol no quiso salir. El cielo estaba cubierto de un gris espeso, como si compartiera mi pena. Me senté en la cocina, frente a una taza de té con canela que se enfriaba sin que yo la tocara. La radio, como cada mañana, hablaba de cosas que ya no me importaban. Tráfico, política, deportes. Todo sonaba tan lejano. Fue entonces cuando me hice una pregunta que nunca antes me había atrevido a formular. ¿Qué es ser madre cuando tu hijo ya no te llama mamá? Las horas pasaban lentas. El reloj parecía burlarse de mi vacío. Salí al jardín, ese pequeño rincón de tierra que Andrés, mi esposo, mi amor, mi cómplice, había cuidado con tanto esmero antes de irse de este mundo hace más de 10 años.
Él amaba las plantas. Decía que verlas crecer era su forma de hablar con Dios. Yo nunca tuve esa paciencia, pero desde que murió, la riego cada mañana, como un gesto de fidelidad, como si aún pudiera hablar con él entre pétalos. Ese día, sin embargo, no regué nada. Solo me senté en el banco de madera, aquel que él construyó con sus propias manos, y lloré. No fue un llanto escandaloso, fue algo suave, lento, como una gota que cae en un pozo hondo tosendo. No lloraba solo por mi hijo, lloraba por mí, por esa mujer que ya no sabía quién era sin el rol de madre, de esposa, de familia. Pasaron 2 días. El teléfono no volvió a sonar. Al tercer día, recibí una llamada inesperada. Un número desconocido. ¿La señora Leonor Jiménez? Sí, respondí con voz cautelosa. Le hablamos de la peluquería Isabel, aquí en el pueblo del lago. Tiene usted una cita para mañana a las 10. Solo queríamos confirmar. Me quedé en silencio. No recordaba haber hecho ninguna cita, pero sin saber por qué, dije: «Sí, claro, allí estaré». Colgué y me quedé mirando mis manos, arrugadas, temblorosas. ¿Por qué había dicho que sí? Tal vez porque necesitaba un cambio, aunque fuera uno pequeño, aunque solo fuera un corte de cabello. A la mañana siguiente, me puse un vestido azul claro que no usaba desde hacía años. Andrés me lo regaló en nuestro último aniversario. «Resalta el color de tus ojos», me dijo entonces. Me miré en el espejo. El cabello blanco caía como una niebla sobre mis hombros. Las arrugas marcaban mi piel como las raíces de un árbol viejo. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Profundos, tristes, vivos. «Andrés, sigo aquí», murmuré, y salí de casa. La peluquería estaba al final del pueblo, justo frente al lago. El camino me trajo recuerdos. Andrés y yo solíamos caminar por allí los domingos. Él hablaba de construir una cabañita junto al agua para ver el amanecer desde la cama, decía con una sonrisa traviesa. Al llegar, una mujer joven me recibió con una sonrisa cálida. «Doña Leonor, bienvenida. Pase, por favor». Me senté frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo me miré sin miedo. «¿Cómo le gustaría el corte?» «A su gusto», dije, «pero algo ligero, algo que diga que aún estoy viva». Ella asintió y comenzó a cortar. El sonido de las tijeras fue como un susurro, y mientras caían los mechones blancos, sentí que algo más caía con ellos. Quizás el peso de los años o el silencio de tantas despedidas. Durante el corte hablamos. No de política, ni de enfermedades, ni del clima. Hablamos de la vida, de los hijos, de la soledad. ¿Tiene nietos, doña Leonor? Sí, Clara y Mateo. Qué lindos nombres. Hace tiempo que no los veo, pero los extraño cada día. Hubo un silencio. Los niños de ahora siempre están ocupados, pero algún día volverán. Créame, quise creerle. Al terminar me miré en el espejo. Era yo, y no era. Mi reflejo tenía otra luz, otra firmeza en la mirada. «Gracias», dije. «De verdad, gracias». Salí del local. El sol brillaba. El lago reflejaba un cielo sin nubes. Y por primera vez en mucho tiempo, caminé sin prisa. Esa noche no lloré.
Me senté en el banco del jardín y abrí una vieja libreta. En la primera página escribí: «Hoy me corté el cabello y también corté un poco del dolor». Cerré los ojos. El viento acariciaba mi rostro como una mano familiar. Y fue entonces cuando lo decidí. Iba a volver al lugar donde Andrés quería construir nuestra cabaña. Ese pedazo de tierra junto al lago que nunca toqué desde que él se fue. Tal vez era hora de cumplir su sueño. Tal vez era hora de empezar el mío. Nunca pensé que volvería allí. No después de tanto tiempo. No después del vacío que dejó su partida. Pero esa noche, mientras el viento acariciaba el jardín y las estrellas titilaban, como si recordaran nuestro nombre, supe que había llegado el momento de regresar, al lugar donde su voz aún vivía. Desempolvé la antigua caja de madera que guardaba en el armario, aquella que Andrés había construido con sus propias manos. Estaba cubierta de polvo y tiempo. Al abrirla, un aroma leve a cedro y papel viejo llenó la habitación. Dentro había fotos, cartas, pequeños recuerdos y un mapa. Un mapa dibujado a mano, con su letra redonda y tranquila. Allí estaba. Un recuadro en rojo marcaba el terreno junto al lago. Al lado escribió: «Aquí construiremos la cabaña. Veranos con los nietos. Fuegos artificiales, risas y té al atardecer». Al leer esas palabras, sentí que mi corazón se encogía y luego se expandía. Andrés nunca olvidó ese sueño, ni siquiera cuando la enfermedad se lo llevó sin aviso. Una mañana que olía a café, al día siguiente, desperté temprano. Me puse una bufanda azul, la que él decía que combinaba con mis ojos, y caminé hasta la estación del tren. No recordaba la última vez que tomé uno. Quizás cuando Mateo apenas aprendía a decir «abuela». El tren llegó puntual, como si el destino estuviera esperando que yo por fin diera ese paso. Durante el trayecto, el paisaje pasó lento por la ventana. Campos dorados, colinas suaves, cielos amplios. Todo parecía igual, pero distinto. Cerré los ojos y por un instante sentí su mano sobre la mía. El pueblo del lago seguía allí, quieto, con ese aire de postal antigua. La panadería seguía soltando su aroma a pan recién hecho. La plaza tenía las mismas palomas, las mismas farolas, el mismo banco donde nos sentábamos a planear la vida. Con el mapa en mano, caminé hacia el terreno. Subí por el sendero de piedras entre arbustos y árboles que susurraban historias. Y entonces lo vi. El lago, inmenso, azul, silencioso como una promesa. Las aguas brillaban bajo el sol como si me dieran la bienvenida. Me acerqué. Mis pies tocaron el borde del terreno marcado en el mapa y supe que había llegado. «Andrés, estoy aquí», susurré. No hubo respuesta, pero el viento cambió de dirección, como si él me respondiera a su manera. Me senté sobre una roca cubierta de musgo. Miré el horizonte. Imaginé la cabaña, el porche, las risas de Clara corriendo, Mateo pescando con su padre, Andrés sirviendo té, como siempre, con un gesto de orgullo. Y entonces lloré. Pero esta vez no fue dolor, fue gratitud. Por haber amado tanto, por aún recordar, por aún sentir. Decidí que iba a hacerlo, iba a construir esa cabaña,
por él, por mí, por todo lo que merecía volver a florecer. Fui al ayuntamiento del pueblo. Un joven amable, de gafas redondas, me atendió con paciencia. «Este terreno lleva sin actividad más de 10 años», me dijo. «Pero está en regla. Con una pequeña inversión en permisos, podría iniciar la obra». Era el sueño de mi esposo. Y ahora también es el mío. Él sonrió. Me entregó los formularios. Salí del edificio con los papeles bajo el brazo, el corazón agitado y una extraña sensación de estar empezando de nuevo. Antes de volver, pasé por la cafetería de siempre, la que tenía las sillas de mimbre frente al ventanal. Pedí un café con leche y me senté en el mismo lugar donde Andrés me propuso matrimonio hace casi 5 décadas. Saqué una libreta nueva y en la primera página escribí: «Nombre para la cabaña, Casa del Alba, porque aquí empieza mi nueva mañana». Sonreí. Era la primera vez en años que escribía sin temblor en la mano. De regreso en casa, el jardín me pareció más vivo. Las flores parecían inclinarse, como si me escucharan al pasar. Encendí una vela junto a la foto de Andrés. Le conté todo. Cada detalle, cada pensamiento. Y cuando apagué la llama, supe que ya no caminaba sola. Pero entonces ocurrió algo más. Una carta. Un sobre sin remitente. Dentro, 5 líneas escritas a mano. «Mamá, perdón, no sabía cómo seguir. Pero ahora quiero volver. ¿Puedo?». Era la letra de León, mi hijo. Lo demás lo contaré en la próxima parte, porque cuando todo parecía perdido, el eco de un mamá volvió a llenar mi casa. Volver no siempre es fácil, ni para el que llega, ni para el que, en silencio, ha esperado durante años, sin saber si ese regreso alguna vez ocurriría. La carta de León llegó sin aviso. No tenía remite. Solo 5 líneas escritas con tinta azul, en esa letra apretada que conocía desde que aprendió a escribir su nombre en mayúsculas. «Mamá, perdón. No sabía cómo seguir. Pero ahora quiero volver. ¿Puedo?». La leí tantas veces que el papel se desgastó entre mis dedos. Y aún así, me costaba creer que fuese real. No respondí de inmediato. Tampoco llamé. Pasé la tarde caminando por el jardín, como si la respuesta estuviera entre las flores, entre las hojas secas que crujían bajo mis pies. Pensaba en sus ojos de niño, en su risa de adolescente, en sus silencios de adulto. Pensaba en todo lo que nos habíamos perdido. Y sin embargo, algo dentro de mí decía: sí, aún lo amo. 3 días después, el timbre sonó. No hubo previo aviso. Ningún mensaje. Ningún «mamá, estoy llegando». Solo el sonido seco de la campanilla. Fui hasta la puerta con pasos lentos. Sentía que mis piernas eran de algodón. Al abrir, lo vi. Allí estaba. Mi hijo. Mi León. Más delgado. Más pálido. Con la barba descuidada y los ojos hundidos. Pero seguía siendo él. Nuestros ojos se encontraron. Durante un segundo, el tiempo se detuvo. Y luego, él habló. «Mamá, estoy aquí». No dije nada. No porque no quisiera, sino porque si abría la boca, el nudo en mi garganta se rompería y las lágrimas saldrían como un río incontenible. Él bajó la mirada. «Sé que no merezco tu perdón, pero no sabía dónde más ir.
Lo dejé entrar. Y eso fue quizás la primera forma de perdón. Se sentó en la cocina. Miró alrededor como si todo le resultara familiar y ajeno a la vez. Toqué la tetera, como tantas veces antes. Calenté agua. Preparé té con canela, el mismo que Andrés solía preparar. León lo recibió con manos temblorosas. Gracias. Bebimos en silencio. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté al fin. Mi voz salió más firme de lo que imaginé. Él apretó la taza entre sus dedos. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De fallar. De no ser suficiente. De parecerme a papá y no lograrlo. Guardé silencio. Él continuó. Vendí todo porque sentía que no valía nada. Me fui para no verte decepcionada. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Nunca fue tarde, susurré. Él me miró. ¿Aún me quieres? Y entonces lloré. Después de tantos meses, tantos silencios, tantas heridas. Siempre te he querido, respondí, aunque me dolieras, aunque te odiara por unos segundos. El amor de una madre no caduca, solo se esconde a veces detrás del miedo. Esa noche se quedó a dormir. Preparamos sopa juntos. Puso la mesa como cuando era niño. Lavó los platos. Me abrazó antes de dormir. Y en su abrazo pude sentir que aún había esperanza. Antes de irse a la cama, me dijo: Mañana quiero ir contigo al terreno junto al lago. ¿Por qué? Porque creo que ese lugar también es mi raíz. Y quiero conocerla. Sonreí. Quizás Andrés también sonrió desde su retrato en la sala. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. León vestía una camisa azul clara. Yo llevé la bufanda que me regaló Clara en mi último cumpleaños. Subimos al coche y manejamos hacia el lago. El camino era el mismo, pero distinto con él al volante. Al llegar, bajamos sin decir nada. El lago brillaba como la primera vez. Nos quedamos de pie frente al terreno, en silencio. «Aquí. Papá quería construir un lugar para todos», dije. León asintió. «Y aún podemos hacerlo, mamá». Nos sentamos en la hierba. Hablamos de todo. De nada. Recordamos a Pa Andrés. Recordamos el pasado sin culpas, sin reproches. Y luego, él dijo: «Quiero ayudarte a construir esa cabaña. No por redimirme». «Entonces, ¿por qué?» «Porque creo que es la única forma de reconstruirme a mí mismo». Lo abracé. Y esa fue la primera vez, en años, que sentí que tenía un hijo, y no solo un recuerdo. Al volver a casa, me encerré en mi habitación y abrí mi diario. Hoy, el pasado tocó la puerta, y esta vez no tuve miedo de abrirla. Hay palabras que nunca llegan a decirse. Se guardan en el rincón más profundo del alma, como cartas sin sello, esperando un destinatario que tal vez ya no escuche. Después de la visita al lago con León, todo dentro de mí comenzó a moverse. No con prisa, sino como la tierra después de una larga lluvia. Lenta, pero fértil. Empezamos a hacer planes. Él se ofreció a contactar con un arquitecto del pueblo. Yo me ocupé de reunir los documentos, los permisos. Pero lo más difícil no era el papeleo. Lo más difícil era aprender a convivir de nuevo. No con él, conmigo misma. Con mis miedos, mis silencios,
Y todas esas cosas que por años no dije en voz alta. Una tarde, mientras ordenaba los armarios del pasillo, encontré una caja que no recordaba. Estaba debajo de unas mantas viejas, en la parte más honda del mueble. Al abrirla, supe de inmediato lo que era. Cartas. Muchas. Algunas enviadas, otras... no. Entre ellas, una que nunca salíase a echar al buzón. Era para León. La escribí justo después del entierro de Andrés. Temblorosa, abrí el sobre. La letra era mía. Más firme, más dolida. Y decía: «Hijo, tu padre se ha ido y tú no estabas. No te culpo. No lo entenderías aún. Pero te confieso algo. El dolor de perder a quien amas no es peor que el de sentirse invisible. Necesito que vuelvas a mirarme, aunque sea por un instante. Necesito sentir que aún somos algo. Mamá». No recordaba haber escrito eso. Quizá lo hice una noche en vela, entre lágrimas y rabia. Me senté en el suelo, la carta en la mano, el corazón latiendo fuerte, y por primera vez en mucho tiempo me permití leer mi propio dolor. Sin esconderlo, sin avergonzarme, solo sintiéndolo. Cuando León volvió del pueblo, con pan caliente bajo el brazo y la frente perlada de sudor, me vio sentada con la carta aún en las manos. «¿Estás bien?», preguntó. No supe qué decir. Solo extendí el papel hacia él. Él leyó, en silencio, muy lentamente. Cuando terminó, se sentó a mi lado. «Mamá». No tienes que decir nada». «Sí, esta vez sí». Me miró con los ojos llenos de algo que no supe si era culpa, amor o las dos cosas. Tenía 18 años. Me fui sin despedirme de papá porque tenía miedo de verlo débil. No quería recordarlo así. Hizo una pausa. Y luego no supe cómo volver. Cada día que pasaba, pensaba que tú estarías más enfadada, más dolida, y eso me hizo quedarme aún más lejos. Y yo pensaba que me habías olvidado. Susurré. Nunca. Solo no sabía cómo volver a ser tu hijo. Lo abracé. Fuerte. Con ese abrazo que guarda los años perdidos, los silencios acumulados, los perdones no pronunciados. Esa noche llovió. La lluvia golpeaba el tejado con fuerza, pero dentro de casa todo era calma. Preparé sopa de lentejas, como hacía años no cocinaba. León encendió la radio y bailamos. Sí, bailamos. Él tomó mi mano, me giró con torpeza y nos reímos como dos tontos. Y justo antes de irnos a dormir, él me dijo: ¿sabes algo, mamá? ¿Qué? Siento que papá está feliz. Yo asentí. Lo está, porque por fin volvimos a hablarnos. Días después, Clara, mi nieta, me llamó. Abuela, papá me contó lo del terreno junto al lago. ¿Puedo ir contigo alguna vez? Mi voz tembló de emoción. Claro, mi niña. Ese lugar también es tuyo. Y esa noche abrí otra página del diario. Hoy, las palabras que nunca dije por fin encontraron oídos. Hay lugares que no solo guardan recuerdos, también guardan silencios y raíces. Raíces que, aunque cortadas por el tiempo o la distancia, saben dónde volver a brotar. Clara llegó un sábado por la mañana. Tocó el timbre con una mezcla de impaciencia y timidez,
como si no supiera del todo si realmente quería estar aquí o si algo dentro de ella la había traído casi por inercia. Cuando abrí la puerta, la vi allí, con su mochila colgada de un hombro, el pelo suelto y una expresión difícil de descifrar. «Hola, abuela». Me conmovió que me llamara así. «Hola, mi niña». Nos abrazamos. No fue un abrazo largo ni efusivo. Fue breve, contenido, pero sincero. Y en ese contacto, por tenue que fuera, supe que algo había comenzado a cambiar. Pasamos la mañana en la cocina. Le enseñé a preparar pan casero. Ella no soltó su móvil al principio, claro. De vez en cuando, revisaba la pantalla, como buscando una excusa para distraerse. Pero a medida que las manos se llenaban de harina y el olor a levadura comenzaba a invadir la casa, algo en su rostro se relajó. «Esto es raro», dijo de repente. «¿El pan? No, estar aquí, contigo, cocinando». Sonreí. A veces lo raro es lo más necesario. Ella bajó la mirada y por primera vez en años la vi como era cuando era niña. No la adolescente fría y distraída, sino esa niña que solía pedirme que le contara cuentos, que se dormía en mi regazo después de jugar todo el día en el jardín. Después del almuerzo le propuse algo. «¿Quieres ir conmigo al terreno junto al lago?» Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Es verdad que era el sueño del abuelo?» «Sí. Y ahora quiero que tú lo conozcas también». El camino hacia el lago fue silencioso. Clara miraba por la ventana, atenta a cada árbol, cada curva del sendero. Cuando llegamos, bajó del coche sin decir palabra. Se quedó de pie, mirando el agua. «Es hermoso», murmuró. «Lo es. Y será aún más hermoso cuando construyamos la casa». «¿Una casa?» «Una cabaña, más bien, con un porche grande para tomar té al atardecer». «¿Con hamacas?» «Con hamacas». Ambas reímos. Nos sentamos en una roca junto al agua. Le conté historias de Andrés, de cómo conocí a su abuelo, de nuestras caminatas por ese mismo lugar, de los planes que nunca pudimos realizar. Clara escuchaba con atención y en un momento tomó mi mano. «Abuela, dime, cielo, ¿tú crees que papá y tú volverán a llevarse bien?» Respiré hondo. Ya nos estamos encontrando otra vez, paso a paso. Ella sonrió. Y en su sonrisa vi algo de Andrés. Una chispa. Una ternura escondida. Antes de irnos, Clara tomó una foto con su móvil. «Voy a poner esto de fondo de pantalla. Así me acuerdo de venir más seguido». Me reí. «No hace falta una foto para recordar dónde están tus raíces, Clara». Ella me abrazó. Más fuerte que esa mañana. Más consciente. De regreso en casa, me pidió ver fotos viejas. Sacamos los álbumes del armario. Nos sentamos en el suelo, como dos niñas. «¿Ese es papá?», preguntó, señalando una foto donde León, con apenas 8 años, sostenía una cometa en el jardín. Sí, era terrible con las cometas. Siempre se le enredaban en los árboles. Ella rió. Yo también. Pasamos la tarde así, recordando, recuperando. Y al caer la noche, cuando ya estábamos preparando la cena, Clara me dijo algo que me marcó profundamente. «Abuela, gracias por no rendirte con nosotros». No supe qué responder. Solo la abracé,
Porque hay veces que las palabras más importantes no necesitan eco, solo presencia. Esa noche escribí en mi diario: hoy mi nieta volvió a mirarme, y entre harina, fotos y silencios, sentí que las raíces siguen vivas. Pensé que ya no volvería, que esa puerta, la de su presencia, su voz, sus pasos por el pasillo, había quedado cerrada para siempre. Pero a veces el tiempo no cierra puertas, solo las deja entreabiertas, esperando a que alguien tenga el valor de cruzarlas. Fue Clara quien me lo dijo. Estábamos en el jardín, recogiendo flores secas para preparar unos ramilletes perfumados que solía hacer en esa serie hacer con Andrés. Ella ya estaba aquí de rodillas, sus dedos rozando la tierra con cuidado. Me miró de reojo y soltó: abuela, mamá quiere venir contigo y conmigo la próxima vez. Me quedé en silencio. El sol caía suave sobre nuestros hombros, pero dentro de mí algo se tensó. «¿Tu madre?» «Sí», le conté sobre el terreno. «Sobre ti, sobre la cabaña. Y dijo que quiere verlo». La tierra entre mis manos dejó de moverse. Mi corazón dio un pequeño salto, uno de esos que no sabes si anticipan alegría o dolor. No dije nada más en ese momento. Pero esa noche, al acostarme, mis pensamientos no me dejaron dormir. Recordaba su rostro. Paulina, la esposa de León, madre de Clara y Mateo, mujer prudente, reservada y distante. Nuestra relación nunca fue mala, solo ausente. Después de la muerte de Andrés, se hizo más difícil. Ella venía menos, hablaba poco, y yo también. Dos mujeres unidas por un hombre y unos niños, pero separadas por años de palabras no dichas y momentos no compartidos. El domingo por la mañana, el timbre sonó. Clara abrió la puerta antes de que pudiera llegar al recibidor. «Mamá, pasa». Y allí estaba, de pie, con el bolso colgado al hombro, una chaqueta clara, el rostro tenso, pero decidido. «Buenos días, doña Leonor», dijo. «Buenos días, Paulina». Nos miramos como dos personas que han compartido una historia, pero olvidaron cómo se leía el libro. Preparamos café. Clara, nerviosa, puso la mesa del porche. El sol entraba en ángulo bajo, tibio y amable. Nos sentamos, las tres. Hubo un silencio largo, incómodo al principio. Luego, simplemente real. «Gracias por invitarme», dijo ella al fin. «Gracias por venir», respondí. Otro silencio. Clara me habló del terreno. «Sí. Y de todo lo que han vivido últimamente». «Así es». Nos miramos. «Sé que he estado ausente», continuó ella. «A veces no es por falta de cariño. Es por miedo, por no saber cómo encajar, por no querer molestar». Sus palabras me llegaron como agua en tierra reseca, lentas, sinceras, dolorosas. «Yo también he tenido miedo», le dije, «de que ya no fuéramos familia, de que el vacío se hiciera costumbre». Ambas bajamos la mirada, y luego, como si algo se aflojara dentro de nosotras, sonreímos. No mucho, pero suficiente. Paseamos por el jardín. Le mostré los rosales que Andrés había plantado. Le conté cómo fue su último invierno. Ella me escuchó sin interrumpir. Y en un momento me dijo: «A veces pienso que me perdí la mejor parte de él.
Y yo me perdí la oportunidad de conocerte mejor. Nos quedamos frente al almendro. ¿Crees que aún estamos a tiempo?, preguntó. Siempre lo estamos, Paulina, mientras haya ganas. Al día siguiente fuimos las tres al terreno. Clara iba delante, saltando piedras como si volviera a tener 7 años. Paulina caminaba a mi lado, en silencio, respirando el mismo aire, compartiendo por primera vez en mucho tiempo un espacio que no dolía. Cuando llegamos al lago se detuvo. Ahora entiendo por qué querías construir aquí. Andrés decía que el agua guarda secretos, pero también los limpia. Ella me miró. Gracias por seguir guardando su memoria viva. Gracias por venir a recordarla conmigo. Antes de irnos me pidió sacar una foto juntas. Nos pusimos frente al lago. Clara en el medio. 3 mujeres. 3 generaciones. Unidas no solo por sangre, sino por el deseo de empezar de nuevo. Esa noche, antes de dormir, me acerqué al retrato de Andrés. Le conté todo, con palabras, con lágrimas, con una sonrisa. Y luego escribí: hoy regresó lo que creí perdido, y trajo consigo el perfume suave de una nueva esperanza. Hay momentos en la vida en los que no hacen falta muchas palabras, porque hay miradas que abrazan, gestos que sanan, silencios que hablan, y noches que, sin decirlo, cambian para siempre el curso de una familia. Nunca imaginé que volveríamos a estar todos bajo el mismo techo. No después de todo lo vivido. No después de tantos años donde el eco del pasado era más fuerte que cualquier promesa de futuro. Pero a veces, lo imposible llega sin tocar la puerta. Fue idea de Clara. ¿Y si esta noche cenamos todos aquí, como antes?, propuso mientras lavábamos verduras en la cocina. Me detuve un momento, cuchillo en mano. ¿Todos? Sí. Papá, mamá, Mateo, tú y yo. La imagen me golpeó como un recuerdo que aún duele. No sé si... Abuela, solo una cena. Sin expectativas. Solo estar. No supe qué responder. Pero cuando León llamó más tarde y preguntó si podía venir con Mateo, ya no había vuelta atrás. «Claro que sí», dije. «Aquí los esperamos». Esa tarde cociné como no lo hacía desde hace años. Saqué el mantel blanco bordado por mi madre. Puse velas en la mesa del comedor. Preparé lentejas con chorizo, tortilla de patatas y ensalada con aceitunas negras, como le gustábamos a Andrés. Horneé pan de ajo, serví queso manchego y puse vino tinto a san airear. No era solo una cena, era un intento, un acto de fe. Llegaron al atardecer. Mateo fue el primero en entrar. Creció tanto que me costó reconocerlo por un segundo. «¡Abuela!», gritó, y me abrazó con fuerza. León entró detrás, sonriente, con una botella de vino en la mano. Paulina lo siguió, algo más seria, pero tranquila. Nos saludamos con naturalidad, sin ceremonias, solo cariño. Durante la cena la cena, al principio, las conversaciones fueron tímidas. «¿Y cómo va el trabajo, León?», pregunté. «Con altibajos, pero resistiendo. He aprendido a no correr tanto». «¿Y tú, Mateo?». «Estoy aprendiendo guitarra, abuela». «¿En serio?». «Sí, quiero tocar alguna canción del abuelo». Me dijeron que le gustaba la música andaluza. Me emocionó. Andrés adoraba las coplas de su tierra.
Siempre tarareaba Ojos Verdes mientras arreglaba el jardín. «Tengo un viejo reproductor con sus cintas», dije. «¿Podemos escucharlas después de cenar?», preguntó Clara. Asentí. Y por un momento, el comedor se llenó de algo más que olor a comida. Se llenó de presencia, de pertenencia, de nosotros. Después de cenar, llevé la caja de cintas. Mateo eligió una al azar. El sonido crujiente del casete llenó la sala con una voz rasgada y hermosa. «Te fuiste sin decir adiós, y yo me quedé esperando». Todos callamos. La canción nos envolvió como un suspiro largo. Paulina tomó la mano de León. Mateo apoyó la cabeza en su hombro. Clara me abrazó por detrás, en silencio. Y sin planearlo, sin guión, estábamos juntos. Por primera vez en mucho tiempo. Más tarde, cuando todos estaban en el porche mirando las estrellas, me retiré a la cocina. Quise dejarlos solos, darles espacio, pero desde la ventana los observaba. Sus siluetas a contraluz, las risas suaves, los murmullos. Y entonces comprendí algo. El silencio no siempre es ausencia. A veces es refugio, es bálsamo, es lenguaje. Antes de irse, León se acercó. «Gracias por esta noche, mamá». Lo miré. «Gracias a ti por volver». Nos abrazamos. Y supe que no era el mismo abrazo del reencuentro. Era uno nuevo, más libre, más completo. Esa noche, escribí con manos serenas. Hoy el silencio habló. Y dijo todo lo que durante años no supimos cómo expresar. Hay puertas que no crujen al abrirse. No hacen ruido, ni se resisten. Simplemente esperan. Esperan que uno esté preparado para mirar lo que durante años evitó. Y cuando por fin se abren, no solo muestran lo que hay dentro, sino también lo que quedó pendiente en el corazón. Había una habitación en mi casa que no abría desde hacía más de 10 años. La última vez que entré fue el día después del funeral de Andrés. Lo hice para guardar su abrigo favorito, ese de lana gris que siempre dejaba colgado en el perchero del pasillo. Lo doblé con cuidado, lo puse sobre la silla y cerré la puerta. Desde entonces, no volví a tocarla. Era su estudio. Su pequeño refugio, donde escribía, leía, escuchaba música y a veces simplemente miraba por la ventana en silencio. Siempre decía que ese era su lugar para pensar sin ser interrumpido. Yo solía bromear diciéndole que se escondía allí para no lavar los platos. Él se reía, pero nunca lo negaba. Esa mañana, después de la cena familiar de la noche anterior, me desperté con una sensación extraña. No era tristeza, tampoco alegría. Era como si alguien me hubiera tocado el hombro desde otro tiempo. Caminé por la casa. Todo estaba en calma. Y entonces me detuve frente a la puerta. La miré como quien mira una fotografía antigua. Sabía que algo dentro de mí había cambiado. Que ahora sí podía entrar. Tomé la llave del cajón, la inserté en la cerradura y con un clic suave, la puerta se abrió. El aire olía a macea y a madera vieja, a papel, a polvo y a él. Todo estaba como lo dejó. La silla con el abrigo, la mesa con sus libros, la pipa que ya no usaba, pero que seguía guardando, las gafas de lectura sobre un cuaderno abierto por la mitad y al fondo una caja de cartón sellada con cinta. Me acerqué. La caja tenía una nota pegada,
para cuando vuelva el silencio. Tuve que sentarme. La frase me dejó sin aliento. Abrí la caja con cuidado. Dentro había carpetas, fotos, una libreta de tapas azules y un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Leonor. Mis manos temblaban al abrirlo. La carta estaba escrita con su caligrafía pausada, limpia. Mi querida Leo, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y aunque no quería irme sin despedirme, la vida no siempre pregunta. Quise dejarte esto para el día en que el silencio no te doliera, sino que te acompañara. Aquí hay recuerdos, sí, pero también planes, porque nunca dejé de imaginar el futuro contigo, aunque el tiempo fuera corto. En la libreta azul encontrarás ideas para la cabaña. También guardé unas cartas para León, Clara y Mateo. No las leí, solo las escribí con amor. Haz con todo esto lo que sientas. Yo confío en ti. Siempre lo hice. Gracias por ser mi hogar, por tus risas, tus silencios, tus miradas. Te sigo amando, incluso en la ausencia. Andrés. No pude contener el llanto. Era como tenerlo otra vez allí, hablándome con su voz suave, con ese tono que usaba solo cuando me decía cosas desde el alma. Pasé horas en esa habitación, releyendo sus notas, descubriendo dibujos de la cabaña, bosquejos de planos, listados de materiales, incluso presupuestos con precios que ahora ya no tenían sentido. Pero todo estaba lleno de ilusión, de detalle, de amor. Encontré también una foto de nosotros dos, tomada un verano frente al lago, donde él había escrito al dorso: aquí construiremos algo más que paredes. Aquí volverá a nacer nuestra historia. Esa noche reuní a la familia en el salón. Les mostré la libreta. Leí la carta en voz alta. Hubo lágrimas, sonrisas, abrazos. Y luego les entregué las cartas que Andrés había escrito para cada uno. Cada quien la leyó en silencio. Mateo rompió el suyo con un: abuelo me conocía más de lo que creía. Clara la abrazó contra el pecho. Paulina no dijo nada, pero me miró como si por fin me entendiera. Y León lloró, como nunca lo había visto llorar desde niño. Cuando la sala quedó en penumbra y solo quedábamos él y yo, se acercó. Mamá, dime, hijo. Gracias por guardar su silencio todos estos años. No lo guardé, lo necesité. Y ahora lo compartimos. Y ya no duele. Nos abrazamos. Y supe que esa noche una nueva puerta se había abierto. Una que no llevaba a ninguna habitación, sino al corazón. Antes de dormir escribí: hoy, una puerta cerrada me devolvió la voz de quien más amé. Y me enseñó que, incluso en el silencio, el amor sigue construyendo. A veces una carta no llega para ser leída, sino para ser vivida. Porque hay palabras que no solo dicen cosas, sino que mueven, despiertan, unen. Y cuando vienen del alma, encuentran siempre su destino, aunque hayan esperado años en una caja cerrada. Después de aquella noche en que abrimos el estudio de Andrés, algo cambió en casa. No fue un cambio ruidoso ni inmediato. Fue más bien como cuando el invierno empieza a soltar la mano del frío y uno se da cuenta de que las flores han empezado a brotar sin pedir permiso. León venía más seguido. Mateo me llamaba cada tarde para preguntarme cómo estaba. Paulina, sin decirlo, comenzó a traer postres caseros los fines de semana. Clara se quedaba a dormir una vez por semana, solo porque sí. Y yo empecé a respirar distinto.
como si por fin el aire volviera a entrar hasta el fondo del pecho, sin ese nudo que llevaba tantos años allí. Un domingo, estábamos todos reunidos en el jardín, cuando Mateo, con su voz joven y decidida, preguntó: ¿y si construimos la cabaña del abuelo? Todos lo miramos. ¿La del lago?, preguntó Clara. Sí, está todo en su cuaderno, hasta los planos. Paulina sonrió con ternura. León levantó las cejas. No es tan fácil, hijo. Pero no es imposible, respondió Mateo. Yo puedo ayudar con el diseño. En la escuela estamos viendo arquitectura rural. Y yo con la cocina, añadió Clara. Podría ser un lugar de retiro, de encuentros familiares. Me quedé en silencio. Sentí que Andrés estaba ahí, sentado en su sillón de mimbre, escuchando. Él la soñó, dije, y nosotros podemos hacerla realidad. Esa misma semana fuimos al terreno junto al lago. Llevé la carpeta con los dibujos de Andrés. Era un paraje hermoso, cubierto de encinas y pinos. Se escuchaba el murmullo del agua, el canto lejano de los mirlos. Y allí, de pie frente a ese espacio en blanco, imaginamos. Aquí podría ir el porche, dijo León. Y allá la chimenea, añadió Paulina. Y ese roble, que sea el árbol del abuelo, propuso Mateo. Yo no hablaba, solo miraba. Y sentía. Cada palabra suya era una semilla que Andrés había plantado, sin saber que algún día germinaría. Durante semanas, entre llamadas, presupuestos, visitas a ferreterías y trámites con el ayuntamiento, el proyecto tomó forma. No sin dificultades, no sin discusiones, pero cada paso nos acercaba más. Un día, mientras limpiaba una estantería del estudio de Andrés, encontré una última carta. Pequeña, sencilla, sin fecha. Solo decía: para cuando todo vuelva a tener sentido. La abrí con el corazón en la garganta. Leo, si algún día lees esto, es porque las manos que hoy tiemblan al escribirte ya descansan. No sé si la cabaña se hará. No sé si las heridas cerrarán. No sé si nuestros hijos sabrán perdonarse, o si tú lograrás dormir sin girar hacia el lado vacío de la cama. Pero sí sé una cosa. El amor no muere. Se transforma. Se esconde en gestos, en cartas, en recetas de lentejas y abrazos torpes. Y cuando menos lo esperas, aparece. Si estás leyendo esto, gracias por no rendirte. Yo no lo hice. Solo cambié de forma para seguir contigo. Me senté en la mecedora. Llovía. Las gotas golpeaban el cristal como una canción lejana. Leí la carta 3 veces. Y luego la puse en un marco. Y la colgué justo al lado de la puerta, para que todos, al entrar o salir, recordaran lo esencial. Finalmente, el día llegó. La cabaña fue terminada. No era grande ni lujosa, pero tenía todo lo que Andrés había imaginado. Un porche con sillas de mimbre, una chimenea de ladrillo rojo, una cocina sencilla con estanterías de madera clara y una ventana enorme que miraba al lago. En una de las paredes, Clara colgó una fotografía de papá con su guitarra. Mateo puso su carta en un cajón secreto. Paulina tejió una manta con colores cálidos para el sofá. León instaló una placa en la entrada, donde el amor construyó hogar. La primera noche que dormimos allí, el silencio volvió.
Pero ya no era triste. Era sereno, como un susurro que te dice al oído: todo está bien, estás donde debías estar. Antes de dormir, abrí la libreta de Andrés. En la última página, casi borrada por el tiempo, había una frase que no recordaba haber leído. Si al final de todo esta cabaña sirve para reunirlos, entonces mi vida tuvo sentido. Lloré, sí, pero con una sonrisa, porque comprendí que algunas cartas no son solo para leer, son para vivir, para reconstruir, para volver a amar. Hay finales que no suenan como un portazo, ni duelen como una despedida. Hay finales que son un suspiro largo, una mirada al horizonte, una caricia invisible que dice: lo hiciste bien. Es curioso cómo el tiempo cambia el peso de las cosas. Años atrás, una tarde como esta me habría dejado triste. El atardecer cayendo sobre el lago, el murmullo del viento entre las hojas, la cabaña encendida por dentro como un farol en medio de la nada. Antes me habría sentido sola, pero ahora no. Ahora estoy en paz. Han pasado 3 años desde que inauguramos la cabaña. 3 años de encuentros, de veranos con risas, de inviernos con cuentos junto al fuego. 3 años en los que cada rincón de este lugar ha recogido palabras, silencios, canciones, discusiones, reconciliaciones, vida. Andrés tenía razón. Cuando el amor construye, lo hace para siempre. Hoy vinieron todos. Mateo ya está terminando la universidad. Clara se comprometió. León me trajo una radio vieja que encontró y restauró, como las que tenías en la cocina cuando éramos niños. Paulina cocinó lentejas y me dijo que está esperando un bebé. No lloré, pero por dentro mi corazón danzaba. Cuando se fueron, me quedé sola aquí. Pero no me sentí vacía. Me sentí llena. Decidí escribir esto, porque sé que mi historia está llegando a su última página. Y quiero que, cuando alguien la lea o la escuche, entienda que cada momento vivido, incluso los más dolorosos, dejaron algo valioso. Quiero que entiendan que no fui una mujer perfecta, ni una madre ejemplar, ni una esposa sin errores. Fui simplemente Leonor, con mis torpezas, mis silencios, mis miedos, pero también con mi fuerza, mi amor, mi fe terca en que la familia, por rota que esté, puede volver a tejerse. Antes de guardar esta libreta en el cajón, quiero dejarles algo más. Un mensaje, algo que aprendí no por leerlo ni por escucharlo, sino por vivirlo. A veces a golpes, otras veces en abrazos inesperados. Si alguna vez sientes que todo se ha perdido, espera. El dolor no es el final, es solo una curva del camino. Si alguien que amas te hiere, no respondas con más herida. Responde con verdad, aunque duela, pero también con compasión, porque todos, absolutamente todos, estamos luchando algo que nadie más ve. Si te toca estar sola, no pienses que eso es castigo. Es espacio, es tiempo, es preparación. Y cuando llegue el día en que la vida te devuelva lo que pensaste haber perdido, no preguntes por qué tardó tanto. Agradece que llegó, porque todo lo que se hace con amor, vuelve. Tarde o temprano, pero vuelve. Hoy, al cerrar esta libreta, no estoy cerrando una historia. Estoy sembrando una que quizás tú continúes, una que quizás algún día tú también cuentes. Con tu voz, con tus cicatrices,
con tu esperanza, porque al final, eso somos todos. Historias entrelazadas, susurros que otros transformarán en gritos, silencios que otros convertirán en canción. Y si logras tocar un solo corazón con la tuya, entonces viviste bien. El amor verdadero no desaparece. Se transforma en recuerdo, en gesto, en legado. Y si lo compartes, nunca muere. La vida no siempre será justa, pero siempre ofrece una segunda oportunidad para quien está dispuesto a abrir su corazón. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu alma, te invito a dejar un comentario. Cuéntame qué parte te hizo reflexionar, qué recuerdo despertó en ti. Comparte este video con alguien que necesite reconciliarse con su pasado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque en este canal, cada historia tiene un corazón latiendo. Nos vemos en la próxima historia, donde quizás seas tú quien tenga algo que contar.